ويكعبين برحمين يفرقوا صوت نرس فلوس عيني Dios los bendiga, hermanos y amigos. Gracias a Dios que estemos reunidos por aquí una vez más y podamos disfrutar de la bendita y deliciosa palabra de Dios. Es una bendición. Antes que nada, quiero pedirle a Dios, mi Padre eterno, que por medio de su Hijo Jesús de Nazaret, mi Rey, mi Señor y mi Dios, respalde este video para que por medio del mismo les haga conocer la verdad sobre dicho tema. No por medio de mis palabras, sino por medio de su bendita palabra, que es la Biblia. Amén. Es necesario que aprendamos muy bien la verdad respecto al arrebatamiento de la iglesia, hermanos, porque hoy en día se han levantado muchas interpretaciones bíblicas que lo único que han generado para la iglesia es confusión. Y esto es obvio porque cada una de ellas contiene su propio patrón apocalíptico. Pero de no contar con la verdadera interpretación bíblica, corremos el riesgo de ser engañados más adelante. Bueno, el texto griego con el cual fue originalmente escrito el Nuevo Testamento es el llamado Textus Receptus, que sirvió de base para las grandes traducciones de la Biblia a otras lenguas. Por ejemplo, la traducción Reina Valera en español, la de King James en inglés o la de Lutero en alemán, por solo citar las más difundidas. Pero más importante que esto es que ese Textus Receptus, también denominado mayoritario o bizantino, es el que subyace en las primeras traducciones del Nuevo Testamento a otras lenguas, no pocas de ellas anteriores a los textos recogidos en el manuscrito sinaítico y en el Vaticano. Este Textus Receptus nos permite saber, como ningún otro, cuál fue el que utilizaron los primeros cristianos para leer en las zonas helenoparlantes y para traducir el Nuevo Testamento en otras áreas del Imperio Romano. En base a esto, sabemos que la palabra griega parousia en el Nuevo Testamento de la Biblia Reina Valera fue traducida al español como venida y aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. En el griego clásico, esta palabra parousia significaba la venida de una persona o de una circunstancia. Por eso la utilizaban para referirse a la venida de un amigo o a la venida de una desdicha. Y en este sentido sencillo, encontramos en el Nuevo Testamento la palabra parousia para referirse a la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, de Tito o de Pablo. Sin embargo, en el griego que siguió, el de la época de la helenización y de los papiros, el término parousia había adquirido un valor más específico. Por ejemplo, era la palabra que utilizaban para referirse a la venida de un emperador, un rey, un gobernador o un dios. Y así, la palabra parousia quedó vinculada con la idea de ser específicamente la venida de un emperador, un rey, un gobernador o un dios que tenía como finalidad reparar la ciudad visitada, hacerle justicia, curarla y restaurarla. En pocas palabras, la parousia o venida del emperador a una ciudad era recibida por los ciudadanos con mucho entusiasmo porque significaba que una nueva y mejor época para su ciudad estaba por comenzar. Incluso hasta llegaron a acuñarse monedas en honor de la parousia o venida del emperador. Podemos entender, pues, que se trataba de la palabra más adecuada para que los apóstoles en el Nuevo Testamento se refirieran a la segunda venida de Cristo, que sin duda será la de un Rey y Dios que traerá justicia y enderezará la triste y oscura situación
que ahora vivimos a causa del pecado. Lo importante, hermanos, es que se den cuenta que en el Nuevo Testamento la palabra parousia, o mejor conocida como venida, tratándose de la venida de Cristo, siempre se referirá a su segunda venida, la cual será manifestada físicamente con una señal en los cielos para todo el mundo, porque es cuando ya viene Jesús a gobernar 1000 años. Por eso no crean ustedes que el término de la palabra venida o parousia se refiere a una venida incompleta o a medias, donde nadie ve nada. No, a eso nunca se refiere la Biblia. Si la Biblia dice venida, crean realmente que se trata de la segunda venida de Jesús a la tierra para ya gobernarla. Con este fin la escribieron los apóstoles, pero nunca la escribieron para referirse a una venida incompleta, y mucho menos con un término que la lengua griega nunca le dio. Solo hasta hoy es que algunas doctrinas le han dado a la palabra parousia o venida un término totalmente distinto al original. Y esto es como tratar de colocar por la fuerza la pieza de un rompecabezas en un hueco donde no corresponde su figura. Y bueno, hermanos, con esta introducción, pues ahora leamos uno de los pasajes bíblicos más utilizados para interpretar el arrebatamiento de la iglesia. Si se dan cuenta, hermanos, el versículo 15 dice el tiempo exacto en que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Lo repito nuevamente, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cuándo ocurrirá? Hasta la venida o parousia del Señor. Podemos entender, de acuerdo con el término de la palabra griega parousia, que ya hemos visto anteriormente, que se trata únicamente de su segunda venida, la cual sucederá después de que surja la apostasía en la iglesia, después de que se manifieste el anticristo e inmediatamente después de la gran tribulación. Para este entonces, hermanos, la mayoría de las personas tendrán la misma incredulidad que hubo en los días de Noé. Aquella gente nunca creyó que Dios iba a enviar un diluvio universal para destruir la maldad de los hombres. Solo hasta que ya se estaban ahogando por el mismo, fue cuando creyeron. Pero la puerta del arca ya se había cerrado y finalmente perecieron. Y lo mismo sucedió en los días de Lot. Y de la misma forma se repetirá en nuestro tiempo. Mucha gente no creerá que Dios vendrá a depurar la tierra con fuego. Solo hasta que ya estén en medio del fuego es cuando así van a creer. Pero cuando esto suceda será demasiado tarde para ellos, y entonces tendrán que perecer por su incredulidad. Espero que no seamos ninguno de nosotros, hermanos. Pero cuando Jesús ya esté muy cerca de la tierra,
para quemarla. Nosotros, la verdadera iglesia en todo el mundo, seremos arrebatados para ser librados del fuego. Y este es otro tema que, si Dios me lo permite, se los estaré compartiendo en otra entrada. La segunda venida de Jesús será también como la venida inminente de un ladrón cuando va a robar una casa. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y no se confundan, hermanos. Aquí lo que Jesús nos enseña en este pasaje es que su segunda venida será como la venida inesperada de un ladrón cuando va a robar una casa, pero nunca trata de decirnos que nadie lo verá. Más bien esta idea surgió debido a que todos nosotros sabemos que un ladrón cuando va a robar una casa trata de hacerlo sin que nadie lo vea. Pero si analizan detalladamente el pasaje, se darán cuenta que Jesús no nos advierte de eso, sino solamente de la inesperada venida de un ladrón. Como dice el versículo 44, lo repito. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aunque es verdad que no sabemos el día ni la hora en que será la segunda venida de Jesús, sí sabremos que estará muy cerca, hermanos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Cuáles cosas? ¿A qué se refiere el pasaje bíblico con esas cosas? Los principios de los dolores o gran tribulación, hermanos, que serán manifestados en los sellos, en las trompetas y en las copas de Apocalipsis. Y podemos decir que son persecución, terremotos, pestilencias, hambres, terrores, señales en el cielo, etcétera, etcétera. Estos eventos anuncian, hermanos, que está próximo el alumbramiento de la segunda venida de Jesús a la tierra. Y una vez que Jesús de Nazaret haya puesto por estrado de sus pies a todos sus enemigos, ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Y ya con dicho evento cumplido, Cristo estaría destruyendo al último enemigo, que es la muerte. Entonces se cumplirá la palabra escrita: fue devorada la muerte en victoria.
Por eso les aseguro, hermanos, de acuerdo con lo que dice la Biblia, que la iglesia sí estará aquí para cuando el anticristo surja y sí pasará la gran tribulación. Y no vayan a pensar ustedes que es porque yo quiero estar en la gran tribulación o que se me ocurrió decirles esto. No, claro que no, hermanos, de ninguna manera. Se los digo porque así lo enseña la Biblia. Y todo esto que les estoy diciendo, Dios se los confirmará cuando vean el anuncio de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Si así Dios lo permite, si nos permite la vida llegar a ese tiempo. Que por cierto, les tengo algo muy interesante para compartirles en una próxima entrada, si Dios así me permite la vida. Pero no teman a lo que vaya a acontecer en un futuro cercano, hermanos. Sigan firmes. Si nos toca vivir esos momentos, si Dios nos permite vivirlos, no se preocupen, porque estaremos protegidos con el sello de Dios, con su Espíritu Santo. Así que no teman a lo que vaya a venir, porque yo sé que hay muchos que no quisieran estar aquí en la gran tribulación para no sufrir. Obviamente nadie queremos. Sin embargo, la Biblia enseña que la iglesia sí estará aquí, hermanos. Pero ánimo, estad firmes, que el Señor prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición este video. Le pido a Dios que por medio de su Hijo Jesús de Nazaret nos mantenga firmes hasta el fin y que nunca seamos engañados por falsos profetas. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.